En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él, e instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quien puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando sobre los primeros pasos de la vida pública del Señor. Hemos visto ya en los evangelios previos cómo llamó a uno, a otro, o alguno incluso le siguió por consejo de San Juan Bautista, y el Señor les había dicho: venid y veréis, vivid conmigo y después decidís. Y he aprovechado estas lecturas para hacer una invitación a los jóvenes o adolescentes que tienen dudas, inquietudes vocacionales. Ahora ya no se trata de la elección de los discípulos, sino de la elección de los apóstoles, que fueron elegidos de entre los discípulos y que fueron elegidos con un número simbólico, el número de 12, recordando las 12 tribus de Israel, recordando y queriendo manifestar así que Jesús quería instituir un nuevo pueblo de Israel, un nuevo pueblo del Señor. Pero algunos detalles de este texto son muy significativos y pueden pasar desapercibidos. Por ejemplo, dice: subió al monte, llamó a los que quiso. Es Jesús el que llama, y llama a los que Él quiere. No dijo a aquel gentío que estaba allí, no le dijo: elegid 12 por votación, porque hubieran sido los representantes del pueblo, como en un parlamento. Es Él el que llama, y llama porque son los representantes de Él. Cuando asumimos los franciscanos de María una parroquia, suelo comentar el primer día en la presentación algo que sorprende, escandaliza a veces, y quizá a alguno le gusta, pero me parece, por lo menos a mí, que hay que ser honrados. Y le digo a la gente: los franciscanos de María nos hemos hecho cargo de esta parroquia, ha sido una decisión y un acuerdo con el obispo, y les digo: no estamos aquí para servirles a ustedes, estamos aquí para servir a Jesucristo. Y por amor a Jesucristo, y como Jesucristo nos enseña, estamos aquí para servirles a ustedes. La Iglesia no está para servir a los hombres, ni siquiera para servir las necesidades materiales, físicas de los hombres. La Iglesia está para servir a Cristo, para servir a Dios. Y por amor a Dios sirve a los hombres y dar de comer al hambriento, y abre escuelas, universidades, hospitales, hospicios, centros donde acoger a los leprosos o a los enfermos de SIDA, por amor a Dios. El Señor, que no solamente aclara esto desde el principio, dice que ha llamado a los que Él quiso. ¿Y por qué no llamó a mujeres? Podría haberlo hecho. Ya había muchas, seguro, y algunas que le querían tanto o más que estos primeros apóstoles. Pienso en la gran María Magdalena. En ese momento, sin duda, no estaba su mamá, que estuvo sí al pie de la cruz. ¿Por qué no llamó a ninguna mujer? No le importaba que le siguieran. Lo dice el Evangelio, le siguieran un grupo de mujeres y que le servían con sus bienes.
pero no llamó a ninguna mujer. Era cultura, sometimiento a la cultura de la época que también condicionaba la libertad de Jesús y su razón. ¿Era eso, como algunos dicen? ¿Y por qué si se sometió en eso la cultura de la época, no se sometió a la aceptación del divorcio, por ejemplo? Que fue un gran escándalo. ¿Por qué no se sometió al cumplimiento estricto e inhumano de la ley del sábado, por ejemplo? ¿Por qué no se sometió a la ley que ordenaba apedrear a la adúltera? Y en cambio la liberó escribiendo en el suelo los pecados de sus acusadores. Qué ofensa tan grave, qué blasfemia tan enorme, qué duda o negación incluso de la divinidad de Cristo decir que el Señor actuaba movido por la cultura de su época. Y qué poca inteligencia los que lo dicen, que seleccionan lo que quieren y olvidan el resto del Evangelio. Otro detalle, les dice, instituyó 12 para que estuvieran con él, para que fueran sus compañeros, los compañeros de Jesús, sus amigos, los que le ayudaban con su afecto, los que le defendían, los que le cuidaban. Y dice, y para enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad para expulsar los demonios. No les dice, o no dice el evangelista que los instituyó para hacer obras sociales, y las hicieron. Pero no fue para eso que les instituyó, sino para evangelizar, para predicar, para enseñar y para expulsar demonios, para luchar contra el demonio, para luchar contra el pecado, para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado, que es la raíz, la causa de todos los sufrimientos en el mundo, incluido el hambre o las guerras. ¿Por qué olvidamos estas cosas? ¿Por qué hacemos de la Iglesia una ONG? Donde lo primero no es enseñar el camino hacia el cielo, sino intentar resolver los problemas sociales que al final es imposible resolverlos, por lo menos por lo que a nosotros corresponde, porque cuanto menos gente va a la Iglesia, menos dinero tenemos para ayudar a los pobres, y hay que depender cada vez más de los gobiernos con sus ayudas, con lo cual nos convertimos en empleados de los gobiernos, que si no les dan ayuda no pueden ni siquiera ayudar a los pobres. Cuando empieza la Iglesia, y los primeros pasos fueron de éxito, por lo menos hasta que llegó la muerte de San Esteban, la Iglesia se encuentra con que tienen muchos pobres, miembros de la comunidad, y los apóstoles saben lo que el Señor quiere, recuerdan lo que el Señor les ha enseñado, recuerdan las palabras de Jesús cuando sube al cielo, id y predicad, id y bautizad. Y se dan cuenta de que están desbordados por el trabajo de caridad que quieren hacer, pero que les está impidiendo hacer lo esencial. Y crean la figura del diácono, que va a ayudar a los apóstoles en las obras sociales. Porque los apóstoles tienen que dedicarse a aquello que si ellos no hacen, no lo puede hacer nadie. Es decir, tienen que dedicarse a evangelizar. Cristo llama a los que quiere. Cristo llama a hombres. Y eso no es un desprecio para la mujer, y no lo es por un motivo, porque nadie tiene derecho. Si hubiera un derecho al sacerdocio, que la mujer no fuera sacerdotisa sería un incumplimiento de un derecho. Pero como no es ningún derecho, sino que es un don, el Señor sabe por qué, y nosotros nos fiamos del Señor y de su sabiduría, porque Él es Dios, y nosotros no,
y los teólogos, por muy listos que sean, aunque ellos crean lo contrario, tampoco son Dios. Que así sea.